Italia, 1947. Han pasado 2 años desde que terminó la guerra. La pobreza asola la mayor parte del país, convirtiéndolo así en un terreno fértil para el comunismo, que promete una solución para los males económicos y las injusticias. La vida era extremadamente dura. Debíamos soportar las continuas tensiones políticas y además teníamos la sensación de que había que apretarse el cinturón. Estábamos hambrientos, siempre estábamos hambrientos. Cuando la cifra de miembros del Partido Comunista alcanzó los 2 millones, Estados Unidos temió que Italia y toda Europa occidental se inclinaran hacia el comunismo. The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. Día de la liberación en Moscú, 1947. El Ejército Rojo era la fuerza de combate más grande del mundo. Stalin había extendido su control por la mayor parte de Europa del Este. La Unión Soviética ofrecía un modelo alternativo de sociedad: la propiedad pública y una economía centralizada frente a la fe occidental en una economía mixta y en el libre comercio. Existía una gran preocupación por los deterioros que habían sufrido tanto la política como la economía. Temíamos que los comunistas de Europa Occidental se volvieran activos y perjudiciales, lo que situaría a estas naciones al borde de la bancarrota. Y esto ocurriría a menos que hiciéramos algo para remediarlo. De lo contrario, los soviéticos tendrían una gran oportunidad para extender su órbita de influencia por la zona oeste de Europa. En 1947, debido a la crisis financiera que estaba atravesando, el gobierno británico se vio obligado a comunicar a Washington su decisión de retirar su ayuda a Grecia y a Turquía. La administración temía que el Mediterráneo oriental cayera bajo la influencia comunista, y Truman aprovechó su oportunidad para pasar a la ofensiva. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Yo le estaba escuchando desde la galería y me quedé admirado porque el Congreso prestaba toda su atención a las palabras del presidente. En esta ocasión todos los que se encontraban en la sala se dieron cuenta de que estaban ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Por primera vez, Truman presentó la lucha como si fuera un combate entre la libertad y la tiranía, entre Occidente y el comunismo. Truman tenía que convencer al Congreso, que muy a menudo se mostraba aislacionista, de que había que actuar. El anticomunismo de la doctrina Truman lo consiguió. El discurso de Truman reflejó claramente el propio carácter del presidente. Le gustaba verlo todo muy claro y sus respuestas eran casi siempre breves y concisas. Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir.
El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los cuatro grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el Ejército Rojo tuviera que invadirlos. Entre todos los problemas que tenía Europa, había uno de especial importancia: el futuro de una Alemania derrotada. Stalin quería que siguiera estando sometida porque le preocupaba que, de lo contrario, un día se recuperara y volviera a poner en peligro a la Unión Soviética. Los norteamericanos consideraban necesario que Alemania se pusiera en pie de nuevo para que toda Europa pudiera recuperarse completamente. Para entonces, Marshall ya estaba convencido de que había que actuar con rapidez. A su regreso de Moscú dio instrucciones al Departamento de Estado para que comenzaran a aportar ideas con el fin de elaborar un plan para rescatar Europa. Pero para ello se necesitarían miles de millones de dólares. ¿Aprobaría el Congreso estos enormes costes? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. La urgencia era tal que Marshall aceleró los preparativos de su plan. Y lo hizo público en una ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Harvard. Las cámaras no estaban presentes. Marshall propuso que la ayuda a Europa se llevara a cabo a una enorme escala e invitó a los europeos a responder a su propuesta. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores británico, se dio cuenta inmediatamente de la importancia del discurso de Marshall. De hecho, él siempre había deseado que los norteamericanos tomaran parte en la reconstrucción de Europa. Cuando Marshall pronunció su gran discurso en Harvard, Bevin lo escuchó atentamente y junto con los franceses le dio la bienvenida. Partiendo de esta base, elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa Occidental. La economía soviética también necesitaba inversiones desesperadamente para recuperarse de los estragos ocasionados por 4 años de guerra en territorio ruso. En teoría, el plan Marshall estaba abierto tanto al este como al oeste, pero ¿participaría Stalin en él? Stalin siempre desconfiaba, y desde sus orígenes, el plan no le entusiasmó mucho.
Dijo, solo tenéis que fijaros. La situación ahora es bastante diferente de cuando los americanos se comprometieron a ayudarnos durante la guerra. Además, ellos han puesto en práctica la doctrina Truman. En realidad no quieren ayudarnos. Solo quieren arrancar a las democracias populares de nuestra esfera de influencia para conquistarlas, infiltrarse en ellas y sacarlas de la Unión Soviética. En París se celebró una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores para comenzar a formular la respuesta europea al Plan Marshall. A pesar del recelo de Stalin, Molotov y una numerosa delegación soviética se sentaron a la mesa de conferencias. Molotov escuchó todos los informes y propuestas, aunque él tenía muy claro que la ayuda se prestaría bajo ciertas condiciones. Durante la Guerra Fría ambas partes recurrieron a los espías, y en este punto crítico, los espías de Londres proporcionaron a sus directores soviéticos un documento tras otro. Docenas. Con todos los diplomáticos entrando y saliendo del Foreign Office, teníamos acceso a todo. Después de 6 días de reunión en París, los servicios de inteligencia soviéticos proporcionaron a Stalin nueva información sobre el Plan Marshall. Nuestro servicio de inteligencia estaba al corriente de todo. Leyeron todos los documentos que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, elaboró y remitió a casi todos los países europeos, entre ellos a la Unión Soviética, pero también muchos otros que no enviaron a nuestro país. Esta información confirmó que, en realidad, América no quería que tomáramos parte en el plan. Solo hacían ademán de desearlo para no asustar a quienes ya estaban tratando con ellos sin previo aviso. Stalin le dijo a Molotov que pusiera fin a las negociaciones. Cuando Molotov abandonó París, acusó a Occidente de tratar de dividir Europa en 2 bandos hostiles. En realidad nunca pensamos que los soviéticos pudieran tomar parte en el Plan Marshall. Pero era un paso aconsejable persuadir al mundo de que estábamos siendo realmente altruistas, de que no era básicamente una maniobra anticomunista y antisoviética. Y si milagrosamente los mismos soviéticos o alguno de sus países satélites hubiera accedido, les hubiéramos dado la bienvenida, pero nunca pensamos que eso fuera a suceder realmente. En Praga, los checoslovacos discutían si debían unirse al plan o no. En el gobierno elegido democráticamente, una tercera parte de los ministros eran comunistas. Las reacciones ante esta propuesta fueron muy positivas, incluso por parte de los ministros del gobierno checoslovaco, que aceptaron participar en la conferencia de París. Y eso significaba que irían a preparar el Plan Marshall. La decisión del gobierno checoslovaco fue unánime. Stalin mandó llamar al primer ministro checo, Klement Gottwald, a Moscú. Le acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masaryk. Llegaron el 9 de julio por la tarde y esperaron. Serían las 11, es decir, antes de medianoche, cuando llegó alguien y les dijo que debían salir inmediatamente hacia el Kremlin. Pero lo principal, lo que pretendían, era que la delegación checoslovaca no pudiera desplazarse a París para asistir a la conferencia sobre el Plan Marshall. Stalin dijo, si el día 11 de julio a las 4 de la mañana no les habéis comunicado que no asistiréis a la reunión,
Preparaos porque esto repercutirá gravemente en nuestras relaciones con vuestro país. Stalin fue bastante claro y contundente y les dio un ultimátum. Nuestra delegación tenía 4 horas para comunicarle su decisión. Al final, el mismo gobierno que había aceptado por unanimidad acudir a la conferencia de París renunció a asistir. En lo referente al Plan Marshall no había discusión alguna. Solo existía una orden y estaba muy clara. Tenéis que hacerlo y si no lo hacéis, no sois nuestros amigos. Estáis traicionando a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Estaba todo muy claro. Cuando la delegación checa abandonó Moscú, Gottwald leyó unas declaraciones preparadas. Apenas podía ocultar su disconformidad. Esta experiencia destrozó a Jan Masaryk. Cuando bajó del avión, dijo claramente: fui a Moscú como ministro de un Estado libre y regreso siendo el esclavo de Stalin. En septiembre de 1947, 16 naciones europeas firmaron su adhesión al Plan Marshall y solicitaron $20 millones en concepto de ayuda. La Alianza Occidental comenzó a tomar forma. Se estaban dibujando las líneas de batalla de la Guerra Fría. Nuestro propósito estaba basado fundamentalmente en la compasión y en la buena voluntad. Sabíamos que nuestros antiguos aliados necesitaban la ayuda de los Estados Unidos. En la Unión Soviética, la política del Plan Marshall se veía como un intento de los americanos de imponer su influencia en los países que recibieran las ayudas del Plan Marshall. La Unión Soviética no podía aceptarlo, puesto que creían que se trataba de un acto agresivo que resultaría muy ventajoso para los americanos. Por eso, en nuestro país jamás se aceptó el Plan Marshall. Ese mismo mes de septiembre de 1947, Stalin resucitó la Internacional Comunista de antes de la guerra en la forma del Cominform. A través de este organismo, Stalin planeaba controlar a los países del bloque del Este. También dio instrucciones a los partidos comunistas de los países occidentales para que tomaran la iniciativa y se hicieran con el poder. Para la propaganda norteamericana, el Cominform representaba una siniestra y oscura conspiración del mal. Pero la asociación económica, el Comecon, ofreció ayuda rusa a los países del bloque del Este y comenzó enviando trigo a Checoslovaquia tras una mala cosecha. Tanto el Cominform como el Comecon fueron una respuesta directa al Plan Marshall. Por una parte, el Cominform seguiría la línea política e ideológica que la Unión Soviética quería adoptar en los países socialistas. Por otra parte, el objetivo del Comecon era proporcionar asistencia económica a esas naciones para evitar que fueran arrancadas de su órbita de influencia. Febrero de 1948. Los comunistas suben al poder en Checoslovaquia. Las milicias de trabajadores participan en la marcha. Todos los que no son comunistas son detenidos. Los comités de acción asumen el control de la policía y de los sindicatos. El presidente Benes capitula. La bandera roja ondea en el centro de Praga. En solo 5 días los comunistas se hicieron con el gobierno de Checoslovaquia e impusieron a sus habitantes las normas de Stalin. Dos semanas más tarde, Jan Masaryk encontró la muerte al caer desde la ventana de su apartamento en Praga. Aún se plantean 2 controvertidas hipótesis sobre este hecho. ¿Perdió toda esperanza y saltó? ¿O le empujaron? Masaryk era hijo de Tomás Masaryk, fundador del Estado checo.
Su funeral simbolizó el final de una Checoslovaquia libre. Tras la muerte del ministro, unas 10.000 personas fueron a decirle adiós, a darle su último adiós. Lloraban y le llevaban flores. Pero la impresión generalizada era que estaban ante el final. Por desgracia, todos lo sentimos así. El ascenso al poder de los comunistas en Praga conmocionó a Washington. Allí todavía se estaba discutiendo el caso de la ayuda propuesta por Marshall ante un Congreso aislacionista. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. Esta situación crítica llegó en el momento en que las cámaras del Congreso estaban considerando finalmente la legislación. Entonces se produjo el golpe en Checoslovaquia y fue la gota que colmó el vaso. Porque incluso los aislacionistas, o al menos la mayoría, comprobaron que con su ascenso al poder en Checoslovaquia, los rusos estaban avanzando hacia el oeste. Era muy importante aprobar la legislación. El 3 de abril de 1948 el Congreso concedió 5.000 millones de dólares para las ayudas Marshall, unos 157.000 millones de pesetas. El Plan Marshall nació de la necesidad de alimentar a los hambrientos y de evitar que el comunismo se extendiera por toda Europa. El 20% de las ayudas eran préstamos y el 80% subvenciones. Los primeros envíos consistían en alimentos y fertilizantes. Después llegaron las máquinas para mejorar los resultados de la agricultura. En los 4 años que duró el Plan Marshall, otorgó 13.500 millones de dólares, más de 2 billones de pesetas, repartidos entre 16 países. Pocas personas de aquella agencia habían entregado alguna vez más dinero que en esta ocasión desde que existía el gobierno de los Estados Unidos. Fue un acto extraordinario. Europa adquirió una gran cantidad de mercancías y maquinaria norteamericanas, por lo que una gran parte de las ayudas Marshall regresó directamente a la industria de Estados Unidos, impulsando un boom de posguerra. Mucha gente que yo conocía pensaba que la generosidad de los americanos era muy interesada, en el sentido de que pensaban en Europa como punto de venta para sus productos, como mercado para exportarlos. Y llegamos a esa conclusión por el tipo de cosas que querían que les compráramos con el dinero que nos habían prestado. Uno de los países que más ayuda necesitaba era Grecia, devastada por la ocupación nazi y por 5 años de guerra civil. En el norte, las tropas del gobierno seguían exterminando a las guerrillas comunistas. Lógicamente, Grecia emergió de la guerra en un estado terrible. Es muy probable que, como represalia, en sus ataques, los nazis prendieran fuego a unos 2.000 pueblos de este país. Y a las consecuencias de esta guerra civil, había que añadir que el entramado social estaba terriblemente desgarrado. Durante los 4 años que duró el Plan Marshall, Grecia recibió casi 700 millones de dólares en asistencia económica. Muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que ocupar puestos de gran responsabilidad. Yo era el miembro más joven de la misión del Plan Marshall en Grecia. Llegué allí a la edad de 23 años. Y para mi sorpresa, a los 24, ya tenía a mi cargo el programa de importaciones para Grecia.
Los proyectos que emprendíamos eran siempre a escala mundial y tocaban a todos y cada uno de los sectores de la economía. Se podría decir que América abasteció de combustible, vistió y alimentó a la nación griega. Los estrategas del Plan Marshall llegaron a los pueblos situados en las colinas del norte de Grecia que salían de la guerra civil con un plan para hacer frente a las necesidades locales. Durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Civil quedó destruido un elemento primordial: los animales de tiro de las granjas. Una de las decisiones que se tomaron fue importar algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados, la mula de Missouri. Y la mula de Missouri no solo tiene mal genio, además es grande. Tras un largo viaje en barco, las mulas norteamericanas llegaron a Grecia. Las autoridades del pueblo nos informaron sobre las mulas. Bajamos hasta la cooperativa, que estaba en Shanti, y allí nos dieron las mulas. Los agricultores lo echaron a suertes. Había que coger un pedazo de papel en el que estaba escrito el número de la mula. Entonces el capataz miraba el papel y te daba la mula que correspondía a tu número y te decía: cógela. Pero había un problema. Las mulas norteamericanas eran más grandes que los animales a los que los agricultores locales estaban acostumbrados. Las mulas eran muy buenas, algo salvajes, es cierto, pero poco a poco conseguimos tenerlas bajo control. Eran grandes y gordas, así que empezamos a utilizarlas para arar. Se portaron muy bien. A mí me dieron una mula excelente y empezamos a arar. Las mulas americanas eran mejores. Habían sido criadas en establos y estaban bien alimentadas y gordas. Podían cargar con más de 200 kilos. Nuestras mulas locales eran pequeñas. Les estamos muy agradecidos. No podía ser de otra manera, puesto que no teníamos de nada. Larga vida a América. La Europa industrial se enfrentaba a otros problemas. Francia, 1947. Los trabajadores de la fábrica Renault cerca de París se declaran en huelga. Cuando los ministros comunistas les respaldaron, fueron expulsados del gobierno. A estos acontecimientos siguieron unos meses de graves trastornos. Las huelgas comenzaron a multiplicarse. Al final, 3 millones de trabajadores se echaron a la calle. Simpatizábamos mucho con los trabajadores que hacían huelga, porque en nuestra opinión estaban muy mal pagados y el gobierno no haría nada por ellos si ellos no presionaban al gobierno. Los ministros temían que se desencadenara una guerra civil. Los Estados Unidos dejaron muy claro que la industria francesa no recibiría más ayudas Marshall hasta que no tuviera a los comunistas bajo control. Los actos de sabotaje culminaron con el descarrilamiento de un tren expreso que causó la muerte de 20 personas. Los huelguistas perdieron una gran parte del apoyo popular. Los disturbios finalizaron. La Cuarta República Francesa volvió a recibir las ayudas estadounidenses. Esta vez fueron 2.700 millones de dólares. Al final de la guerra, Yugoslavia se había declarado comunista sin la ayuda de Moscú. El líder yugoslavo, Tito, se convirtió en un aliado de Stalin, pero esta alianza era bastante precaria. En opinión de Stalin, Tito estaba adquiriendo una posición cada vez más independiente en varios campos, entre los que se encontraban los asuntos internacionales.
Tito no consultaba a Stalin o le pedía consejo antes de actuar, y cada vez estaba más lejos de la influencia socialista. El cisma se produjo cuando Stalin expulsó a Tito del Cominform. Abriendo aún más la grieta que les separaba, Tito se volvió hacia el oeste. Tras una serie de desastrosas sequías, Tito solicitó la asistencia económica de los Estados Unidos. En 1950 firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Yugoslavia emergió del otro lado del telón de acero. Los agentes de Estados Unidos distribuyeron más de 150 millones de dólares en ayudas. Estos esfuerzos no eran totalmente altruistas. A Estados Unidos le interesaba enormemente que el Plan Marshall tuviera éxito. De lo contrario, jamás lo hubieran llevado a cabo. Para ellos era vital que Europa Occidental se recuperara. Dejar que el viejo continente se viniera abajo nos hubiera costado más de lo que gastamos en el Plan Marshall. Lo estábamos haciendo bien, haciendo el bien. Pero además de hacer el bien, Washington preparaba otras tácticas. En el año 1948, en Italia, el Partido Comunista dirigido por Togliatti dominaba el Frente Popular de ideología izquierdista. El gobierno estaba en manos de los cristiano-demócratas. En abril, las primeras elecciones generales desde la guerra despertaron las expectativas de una victoria comunista en las urnas. Yo esperaba que el Frente Popular, en el que estaban reunidos todos los partidos de la izquierda, ganara las elecciones. Estos partidos tuvieron que unirse para contrarrestar a los cristianodemócratas y a las fuerzas de la derecha. Algunos italianos temían una victoria comunista. Estas elecciones podrían haber sido críticas porque, dependiendo del resultado, situarían a Italia en un extremo del mundo o en el otro. En primer lugar, creo que hubiera sido una tragedia para Italia, para Europa, para el Mediterráneo, y que hubiera representado un grave contratiempo para los Estados Unidos. En los Estados Unidos se orquestó una campaña para persuadir a los italoamericanos de que escribieran a sus familiares pidiéndoles que no votaran a los comunistas. Se enviaron unos 10 millones de cartas. Querida prima María, ¿has pensado lo que significaría una victoria comunista para Italia? Sería terrible. Italia sería gobernada directamente desde el Kremlin. Mira lo que pasó en Checoslovaquia. Tienes que darte cuenta de lo seria que es la situación. Deberías leer lo que dicen los periódicos aquí. Escúchanos. Te ruego que no votes a los comunistas en estas elecciones. Tu primo Luigi. Fue una iniciativa muy inteligente porque así llegó directamente a las familias. Después de medio siglo de emigración, en América vivían cientos y cientos de familias italianas. Las cartas que sus familiares les escribieron desde Estados Unidos, animándoles y pidiéndoles que no votaran al Partido Comunista, influyeron mucho en la población. Pero no bastaba con escribir cartas. La CIA, de reciente creación, decidió pasar a la ofensiva. Lo que la CIA necesitaba era tener la autoridad suficiente para desarrollar un programa de acción encubierta. El general Marshall sabía que la situación en Italia era crítica. Se trataba del partido comunista más grande del mundo fuera del Imperio Soviético. Como carecía de la organización necesaria y sabía que el Departamento de Estado no podría realizar lo que quedaba pendiente, dijo personalmente: tenemos que explorar los medios de conseguir la autoridad suficiente para iniciar un programa de acción que desafíe a esa tremenda amenaza comunista. Esto generó un debate dentro de la joven CIA.
¿Tenía la autoridad necesaria para llevar a cabo operaciones encubiertas? Los abogados de la CIA estudiaron los términos del nuevo Acta para la Seguridad Nacional. Si el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, el director del Consejo Nacional de Seguridad, es el presidente de los Estados Unidos y dirige específicamente la CIA, que está en manos de Helen Cotter, para llevar a cabo operaciones que ayudarán a los partidos democráticos, y si el Congreso, que ha sido nombrado, otorga el dinero necesario para respaldar un proyecto, esto nos proporciona la autoridad que necesitamos. Y así fue como nos dieron luz verde. Entonces intervino la CIA. Comenzó a realizar operaciones encubiertas de apoyo a los anticomunistas y al Partido Demócrata Cristiano. Yo estaba en esta rama de la CIA en la época en la que tuvimos que ponernos manos a la obra rápidamente, aunque carecíamos de experiencia alguna en la acción encubierta. Teníamos bolsas llenas de dinero que entregábamos a determinados políticos para sufragar los gastos de sus campañas para carteles, panfletos, etc. Personalmente no tengo conocimiento de esto. Me han contado cosas al respecto, pero yo no sé nada, porque nunca me involucré en los asuntos de partido. También la Iglesia orquestó una poderosa campaña contra el comunismo. Al Papa Pío XII le preocupaba el Partido Comunista, y no tanto su actitud política como su doctrina. Como Papa que era, Pío XII tenía que interesarse por lo que estaba ocurriendo en Italia en esos momentos. Se creó una red de comités electorales. Trabajaron paralelamente a la organización de la Iglesia Católica, pero en estrecha relación con ella. Puedo decir que todos los partidos envidiaban nuestra estructura electoral y en especial nuestros carteles electorales. En las zonas rurales no había cines. Era algo impensable en aquella época. Así que tuvimos una idea. Enviamos algunos camiones a ciudades y pueblos para que proyectaran películas por la noche. Eran películas de campañas electorales y todo el mundo salía corriendo a la plaza donde realizábamos la proyección para verlas. Acudía muchísima gente. Pusieron en marcha esa tremenda campaña contra la izquierda, contra los comunistas, contra los socialistas, y dijeron las mentiras más terribles sobre ellos. La Iglesia influyó decisivamente sobre la población, porque el 90% de los italianos eran católicos y miembros de la Iglesia. En aquella época yo era católica practicante y asistía a misa rigurosamente, nunca faltaba. Un domingo fui a la iglesia. El sacerdote estaba predicando desde el púlpito y dijo una frase que me dejó una profunda huella en ese momento. Aún la recuerdo. Dijo que la guerra contra los comunistas era una guerra santa. El Papa Pío XII y la Iglesia Católica habían apoyado a los fascistas durante las décadas que estos permanecieron en el gobierno. Pero el Vaticano se oponía totalmente al comunismo. Pocos días antes de las elecciones, Pío XII excomulgó a muchos miembros del Partido Comunista. Esa noticia me entristeció profundamente. Para empezar, sucedía que en aquellos momentos yo estaba prometida a mi novio. Nos íbamos a casar al año siguiente y eso significaba que no podríamos hacerlo por la iglesia.
el Papa Pacelli, Pío XII, el Papa Pacelli, Pío XII, ufficialmente come pontefice, nos excomulgó a los comunistas y a los amigos de los comunistas. Como no podía casarme en la iglesia, tampoco podía llevar un vestido blanco, ni tener todas esas flores y los músicos. Mi tío, que había sido como un padre para mí desde que era una niña, ni siquiera podría llevarme al altar. Por no mencionar que como católica, creía que mi matrimonio tenía que ser bendecido por el sacerdote, representante de Cristo sobre la tierra. Esas eran mis creencias. Ya saben que Pío XII en uno de sus discursos dijo: o se está con Cristo o se está contra él. Y el Partido Comunista estaba contra Cristo. Eran claramente ateos. Así que era deber del Papa y de la Iglesia proteger a su pueblo. Y la única medida que la Iglesia tomó al respecto fue organizar todos los movimientos cristianos para oponerse al Partido Comunista. El 18 de abril de 1948 Italia se congregó ante las urnas. Los demócratas cristianos obtuvieron una victoria aplastante. Italia seguiría siendo miembro de la Alianza Occidental. El porcentaje de los votos que recibieron los comunistas era de casi la mitad. Ho pianto moltissimo. Lloré mucho. Porque avevamo lavorato moltissimo. Habíamos trabajado muy duro para ganar esta batalla. Superare, vincere, insomma, questa cosa. Había sido un esfuerzo muy grande. Recuerdo que ho pianto. Recuerdo que lloré mucho, muchísimo. La victoria fue aún más increíble de lo que habíamos esperado. Fue la única vez que nosotros, como cristiano-demócratas, tuvimos mayoría absoluta en el Parlamento. La CIA también extrajo sus propias conclusiones de la victoria en las elecciones. Fue una experiencia muy gratificante. Entonces, aún no sabíamos que habíamos llevado a cabo la primera acción política en la historia de la inteligencia americana, a la que después seguirían muchas otras. Ahora que Italia había decidido permanecer en el bloque occidental, los Estados Unidos les hicieron llegar una avalancha de ayudas del Plan Marshall. En Turín, la compañía de automóviles Fiat recibió máquinas gigantes totalmente nuevas para la cadena de montaje procedentes de Pittsburgh y Detroit. La Fiat fue completamente equipada con la maquinaria más sofisticada de Europa. La recuperación de la Fiat impulsaría el resurgimiento de la industria italiana. En Europa y en Italia especialmente, teníamos la impresión de que América era una nación todopoderosa. Tenían el 50% del PNB mundial, poseían la tecnología más moderna, habían acabado con el sistema nazi. Y no podías decir que lo esperaras, simplemente te mostrabas gratamente sorprendido al ver la generosidad de su política exterior. Y en esos momentos la expresión de su citada generosidad fue el Plan Marshall. El Plan Marshall también demostró el deseo de los Estados Unidos de salvaguardar el futuro de Europa. El mensaje era el siguiente: modernizad vuestras economías y podréis ser como nosotros. Los americanos estaban intentando imponer las ideas americanas y la organización americana en Europa. Existía la creencia de que, dado que había que reconstruir las industrias europeas, si queríamos que Europa fuera otra vez competitiva en el mundo económico, tendría que imitar los métodos de producción americanos y también los de gestión, etc. Y muchos hombres de negocios europeos estaban ansiosos por hacerlo.
En aquellos años, y me refiero a los que siguieron inmediatamente a los de la posguerra, toda Europa estaba en una época de recesión. Por ello, en primer lugar nos ayudaron a salir de ella e impulsaron nuestra economía. Pero ese solo fue el primer paso. El segundo paso consistió en reunir a la comunidad europea en su totalidad. Nos llevaron hacia la OTAN e iniciaron un acercamiento entre todos los países europeos y también potenciaron el acercamiento a los Estados Unidos. El Plan Marshall se había propuesto construir una sociedad de consumo en Europa. Los Estados Unidos querían un bloque occidental donde se practicara la libre empresa, un conjunto de países pacíficos, unidos y ligados al comercio y al capital norteamericanos. La Unión Soviética se vio obligada a construir su propio bloque rival. La población de los países socialistas pasaría 40 años observando al bloque occidental con sorpresa y admiración. En el gobierno elegido democráticamente, una tercera parte de los ministros eran comunistas. Las reacciones ante esta propuesta fueron muy positivas, incluso por parte de los ministros del gobierno checoslovaco, que aceptaron participar en la Conferencia de París. Y eso significaba que irían a preparar el Plan Marshall. La decisión del gobierno checoslovaco fue unánime. Stalin mandó llamar al primer ministro checo, Klement Gottwald, a Moscú. Le acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masaryk. Llegaron el 9 de julio por la tarde y esperaron. Serían las 11, es decir, antes de medianoche, cuando llegó alguien y les dijo que debían salir inmediatamente hacia el Kremlin. Pero lo principal, lo que pretendían, era que la delegación checoslovaca no pudiera desplazarse a París para asistir a la conferencia sobre el Plan Marshall. Stalin dijo: si el día 11 de julio a las 4 de la mañana no les habéis comunicado que no asistiréis a la reunión, preparaos, porque esto repercutirá gravemente en nuestras relaciones con vuestro país. Stalin fue bastante claro y contundente y les dio un ultimátum. Nuestra delegación tenía 4 horas para comunicarle su decisión. Al final, el mismo gobierno que había aceptado por unanimidad acudir a la Conferencia de París renunció a asistir. En lo referente al Plan Marshall no había discusión alguna. Solo existía una orden y estaba muy clara. Tenéis que hacerlo, y si no lo hacéis, no sois nuestros amigos. Estáis traicionando a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Estaba todo muy claro. Cuando la delegación checa abandonó Moscú, Gottwald leyó unas declaraciones preparadas. Apenas podía ocultar su disconformidad. Esta experiencia destrozó a Jan Masaryk. Cuando bajó del avión, dijo claramente: fui a Moscú como ministro de un Estado libre y regreso siendo el esclavo de Stalin. En septiembre de 1947, 16 naciones europeas firmaron su adhesión al Plan Marshall. Moltissimo. Lloré mucho. Habíamos trabajado muy duro para ganar esta batalla. Había sido un esfuerzo muy grande.
Recuerdo que yo pianto. Recuerdo que lloré mucho, muchísimo. La victoria fue aún más increíble de lo que habíamos esperado. Fue la única vez que nosotros, como cristianodemócratas, tuvimos mayoría absoluta en el Parlamento. La CIA también extrajo sus propias conclusiones de la victoria en las elecciones. Fue una experiencia muy gratificante. Entonces, aún no sabíamos que habíamos llevado a cabo la primera acción política en la historia de la inteligencia americana, a la que después seguirían muchas otras. Ahora que Italia había decidido permanecer en el bloque occidental, los Estados Unidos les hicieron llegar una avalancha de ayudas del Plan Marshall. En Turín, la compañía de automóviles Fiat recibió máquinas gigantes totalmente nuevas para la cadena de montaje procedentes de Pittsburgh y Detroit. La Fiat fue completamente equipada con la maquinaria más sofisticada de Europa. La recuperación de la Fiat impulsaría el resurgimiento de la industria italiana. En Europa y en Italia especialmente, teníamos la impresión de que América era una nación todopoderosa. Tenían el 50% del PNB mundial, poseían la tecnología más moderna, habían acabado con el sistema nazi. Y no podías decir que lo esperaras, simplemente te mostrabas gratamente sorprendido al ver la generosidad de su política exterior. Y en esos momentos la expresión de su citada generosidad fue el Plan Marshall. El Plan Marshall también demostró el deseo de los Estados Unidos de salvaguardar el futuro de Europa. El mensaje era el siguiente: modernizad vuestras economías y podréis ser como nosotros. Los americanos estaban intentando imponer las ideas americanas y la organización americana en Europa. Existía la creencia de que, dado que había que reconstruir las industrias europeas, si queríamos que Europa fuera otra vez competitiva en el mundo económico, tendría que imitar los métodos de producción americanos y también los de gestión, etc. Y muchos hombres de... to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Por primera vez, Truman presentó la lucha como si fuera un combate entre la libertad y la tiranía, entre Occidente y el comunismo. Truman tenía que convencer al Congreso, que muy a menudo se mostraba aislacionista, de que había que actuar. El anticomunismo de la doctrina Truman lo consiguió. El discurso de Truman reflejó claramente el propio carácter del presidente. Le gustaba verlo todo muy claro y sus respuestas eran casi siempre breves y concisas. Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir. El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra, que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible.
Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los cuatro grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Rurales no había cines. Era algo impensable en aquella época. Así que tuvimos una idea. Enviamos algunos camiones a ciudades y pueblos para que proyectaran películas por la noche. Eran películas de campañas electorales y todo el mundo salía corriendo a la plaza donde realizábamos la proyección para verlas. Acudía muchísima gente. Pusieron en marcha esa tremenda campaña contra la izquierda, contra los comunistas, contra los socialistas, y dijeron las mentiras más terribles sobre ellos. La Iglesia influyó decisivamente sobre la población, porque el 90% de los italianos eran católicos y miembros de la Iglesia. En aquella época yo era católica practicante y asistía a misa rigurosamente, nunca faltaba. Ero rigorosísima. No mancavo mai la domenica ad assistere. Un domingo fui a la iglesia. Una domenica. El sacerdote estaba predicando desde el púlpito y dijo una frase que me dejó una profunda huella en ese momento. Nella sua predica aún la recuerdo. Me ha colpito questa frase que la ricordo ancora. Dijo que la guerra contra los comunistas era una guerra santa. El Papa Pío XII y la Iglesia Católica habían apoyado a los fascistas durante las décadas que estos permanecieron en el gobierno, pero el Vaticano se oponía totalmente al comunismo. Pocos días antes de las elecciones, Pío XII excomulgó a muchos miembros del Partido Comunista. Cuando avuto noticia di questa cosa, esa noticia me entristeció profundamente. Terribilmente sconvolta. Para empezar, sucedía que en aquellos momentos yo estaba prometida a mi novio. Nos íbamos a casar al año siguiente y eso significaba que no podríamos hacerlo por la Iglesia. El Papa Pacelli, Pío XII, Pío XII, ufficialmente come pontefice, nos excomulgó a los comunistas y a los amigos de los comunistas. Como no podía casarme en la iglesia, tampoco podía llevar un vestido blanco, ni tener todas esas flores y los músicos. Mi tío, que había sido como un padre para mí. Tiempo para los Estados Unidos. En los Estados Unidos se orquestó una campaña para persuadir a los italoamericanos de que escribieran a sus familiares pidiéndoles que no votaran a los comunistas. Se enviaron unos 10 millones de cartas. Querida prima María, ¿has pensado lo que significaría una victoria comunista para Italia? Sería terrible. Italia sería gobernada directamente desde el Kremlin. Mira lo que pasó en Checoslovaquia. Tienes que darte cuenta de lo seria que es la situación. Deberías leer lo que dicen los periódicos aquí. Escúchanos. Te ruego que no votes a los comunistas en estas elecciones. Tu primo Luigi. Fue una iniciativa muy inteligente porque así llegó directamente a las familias. Después de medio siglo de emigración, en América vivían cientos y cientos de familias italianas. Las cartas que sus familiares les escribieron desde Estados Unidos, animándoles y pidiéndoles que no votaran al Partido Comunista, influyeron mucho en la población. Pero no bastaba con escribir cartas. La CIA
de reciente creación, decidió pasar a la ofensiva. Lo que la CIA necesitaba era tener la autoridad suficiente para desarrollar un programa de acción encubierta. El general Marshall sabía que la situación en Italia era crítica. Se trataba del partido comunista más grande del mundo fuera del Imperio Soviético. Como carecía de la organización necesaria y sabía que el Departamento de Estado no podría realizar lo que quedaba pendiente, dijo personalmente: tenemos que explorar los medios de conseguir la autoridad suficiente para iniciar un programa de acción que desafíe a esa tremenda amenaza comunista. Esto generó un debate dentro de la joven CIA. ¿Tenía la autoridad necesaria para llevar a cabo operaciones encubiertas? Los abogados de la CIA estudiaron los términos del nuevo Acta para la Seguridad Nacional. Si el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, el director del Consejo Nacional de Seguridad, es el presidente de los Estados Unidos y dirige específicamente la CIA, que está en manos de Helen Cotter, para llevar a cabo operaciones que ayudarán a los partidos democráticos, y si el Congreso, que ha sido nombrado, otorga el dinero necesario para respaldar un proyecto, esto nos proporciona la autoridad que necesitamos. Y así fue como nos dieron luz verde. $2 millones, más de 2 billones de pesetas, repartidos entre 16 países. Pocas personas de aquella agencia habían entregado alguna vez más dinero que en esta ocasión desde que existía el gobierno de los Estados Unidos. Fue un acto extraordinario. Europa adquirió una gran cantidad de mercancías y maquinaria norteamericanas, por lo que una gran parte de las ayudas Marshall regresó directamente a la industria de Estados Unidos, impulsando un boom de posguerra. Mucha gente que yo conocía pensaba que la generosidad de los americanos era muy interesada, en el sentido de que pensaban en Europa como punto de venta para sus productos, como mercado para exportarlos. Y llegamos a esa conclusión por el tipo de cosas que querían que les compráramos con el dinero que nos habían prestado. Uno de los países que más ayuda necesitaba era Grecia, devastada por la ocupación nazi y por 5 años de guerra civil. En el norte, las tropas del gobierno seguían exterminando a las guerrillas comunistas. Lógicamente, Grecia emergió de la guerra en un estado terrible. Es muy probable que, como represalia, en sus ataques, los nazis prendieran fuego a unos 2000 pueblos de este país. Y a las consecuencias de esta guerra civil, había que añadir que el entramado social estaba terriblemente desgarrado. Durante los 4 años que duró el Plan Marshall, Grecia recibió casi $700 millones en asistencia económica. Muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que ocupar puestos de gran responsabilidad. Yo era el miembro más joven de la misión del Plan Marshall en Grecia. Llegué allí a la edad de 23 años. Y para mi sorpresa, a los 24, ya tenía a mi cargo el programa de importaciones para Grecia. Los proyectos que emprendíamos eran siempre a escala mundial y tocaban a todos y cada uno de los sectores de la economía. Se podría decir que América abasteció de combustible, vistió y alimentó. Reflejó claramente el propio carácter del presidente. Le gustaba verlo todo muy claro y sus respuestas eran casi siempre breves y concisas.
Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir. El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los 4 grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el Ejército Rojo tuviera que invadirlos. Los comités de acción asumen el control de la policía y de los sindicatos. El presidente Benes capitula. La bandera roja ondea en el centro de Praga. En solo 5 días los comunistas se hicieron con el gobierno de Checoslovaquia e impusieron a sus habitantes las normas de Stalin. Dos semanas más tarde, Jan Masaryk encontró la muerte al caer desde la ventana de su apartamento en Praga. Aún se plantean 2 controvertidas hipótesis sobre este hecho. ¿Perdió toda esperanza y saltó? ¿O le empujaron? Masaryk era hijo de Tomáš Masaryk, fundador del Estado checo. Su funeral simbolizó el final de una Checoslovaquia libre. Tras la muerte del ministro, unas 10.000 personas fueron a decirle adiós, a darle su último adiós. Lloraban y le llevaban flores. Pero la impresión generalizada era que estaban ante el final. Por desgracia, todos lo sentimos así. El ascenso al poder de los comunistas en Praga conmocionó a Washington. Allí todavía se estaba discutiendo el caso de la ayuda propuesta por Marshall ante un congreso aislacionista. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. Esta situación crítica llegó en el momento en que las cámaras del Congreso estaban considerando finalmente la legislación.
Entonces se produjo el golpe en Checoslovaquia y fue la gota que colmó el vaso. Porque incluso los aislacionistas, o al menos la mayoría, comprobaron que con su ascenso al poder en Checoslovaquia, los rusos estaban avanzando hacia el oeste. Era muy importante aprobar la legislación. El 3 de abril de 1948 el Congreso concedió 5.000 millones de dólares para las ayudas Marshall, unos 157.000 millones de pesetas. El Plan Marshall nació de la necesidad de alimentar a los hambrientos y de evitar que el comunismo se extendiera por toda Europa. El 20% de las ayudas eran préstamos y el 80% subvenciones. Los primeros envíos consistían en alimentos y fertilizantes. Después llegaron las máquinas para mejorar los resultados. Desde el pueblo nos informaron sobre las mulas. Bajamos hasta la cooperativa, que estaba en Shanti, y allí nos dieron las mulas. Los agricultores lo echaron a suertes. Había que coger un pedazo de papel en el que estaba escrito el número de la mula. Entonces el capataz miraba el papel y te daba la mula que correspondía a tu número y te decía, cógela. Pero había un problema. Las mulas norteamericanas eran más grandes que los animales a los que los agricultores locales estaban acostumbrados. Las mulas eran muy buenas. Algo salvajes, es cierto. Pero poco a poco conseguimos tenerlas bajo control. Eran grandes y gordas, así que empezamos a utilizarlas para arar. Se portaron muy bien. A mí me dieron una mula excelente y empezamos a arar. Las mulas americanas eran mejores. Habían sido criadas en establos y estaban bien alimentadas y gordas. Podían cargar con más de 200 kilos. Nuestras mulas locales eran pequeñas. Les estamos muy agradecidos. No podía ser de otra manera puesto que no teníamos de nada. Larga vida a América. La Europa industrial se enfrentaba a otros problemas. Francia, 1947. Los trabajadores de la fábrica Renault cerca de París se declaran en huelga. Cuando los ministros comunistas les respaldaron, fueron expulsados del gobierno. A estos acontecimientos siguieron unos meses de graves trastornos. Las huelgas comenzaron a multiplicarse. Al final, 3 millones de trabajadores se echaron a la calle. Simpatizábamos mucho con los trabajadores que hacían huelga, porque en nuestra opinión estaban muy mal pagados y el gobierno no haría nada por ellos si ellos no presionaban al gobierno. Los ministros temían que se desencadenara una guerra civil. Los Estados Unidos dejaron muy claro que la industria francesa no recibiría más ayudas Marshall hasta que no tuviera a los comunistas bajo control. Los actos de sabotaje culminaron con el descarrilamiento de un tren expreso que causó la muerte de 20 personas. Los huelguistas perdieron una gran parte del apoyo popular. Los disturbios finalizaron. La Cuarta República Francesa volvió a recibir las ayudas estadounidenses. Esta vez fueron 2.700 millones de dólares. Deber del Papa y de la Iglesia proteger a su pueblo. En quel momento non c'era altra protezione. Y la única medida que la Iglesia tomó al respecto fue organizar todos los movimientos cristianos para oponerse al Partido Comunista. El 18 de abril de 1948 Italia se congregó ante las urnas. Los demócratas cristianos obtuvieron una victoria aplastante. Italia seguiría siendo miembro de la Alianza Occidental. El porcentaje de los votos que recibieron los comunistas era de casi la mitad. Ho pianto moltissimo. Lloré mucho. Perché avevamo lavorato moltissimo. Habíamos trabajado muy duro para ganar esta batalla. Superare, vincere, insomma, questa cosa. Había sido un esfuerzo muy grande. Ricordo che ho pianto. Recuerdo que lloré mucho, muchísimo.
La victoria fue aún más increíble de lo que habíamos esperado. Fue la única vez que nosotros, como cristianodemócratas, tuvimos mayoría absoluta en el Parlamento. La CIA también extrajo sus propias conclusiones de la victoria en las elecciones. Fue una experiencia muy gratificante. Entonces, aún no sabíamos que habíamos llevado a cabo la primera acción política en la historia de la inteligencia americana, a la que después seguirían muchas otras. Ahora que Italia había decidido permanecer en el bloque occidental, los Estados Unidos les hicieron llegar una avalancha de ayudas del Plan Marshall. En Turín, la compañía de automóviles Fiat recibió máquinas gigantes totalmente nuevas para la cadena de montaje procedentes de Pittsburgh y Detroit. La Fiat fue completamente equipada con la maquinaria más sofisticada de Europa. La recuperación de la Fiat impulsaría el resurgimiento de la industria italiana. En Europa y en Italia especialmente, teníamos la impresión de que América era una nación todopoderosa. Tenían el 50% del PNB mundial, poseían la tecnología más moderna, habían acabado con el sistema nazi. Y no podías decir que lo esperaras, simplemente te mostrabas gratamente sorprendido al ver la generosidad de su política exterior. Y en esos momentos la expresión de su citada generosidad fue el Plan Marshall. El Plan Marshall desde la guerra despertaron las expectativas de una victoria comunista en las urnas. Yo esperaba que el Frente Popular, en el que estaban reunidos todos los partidos de la izquierda, ganara las elecciones. Estos partidos tuvieron que unirse para contrarrestar a los cristianodemócratas y a las fuerzas de la derecha. Algunos italianos temían una victoria comunista. Estas elecciones podrían haber sido críticas porque, dependiendo del resultado, situarían a Italia en un extremo del mundo o en el otro. En primer lugar, creo que hubiera sido una tragedia para Italia, para Europa, para el Mediterráneo y que hubiera representado un grave contratiempo para los Estados Unidos. En los Estados Unidos se orquestó una campaña para persuadir a los italoamericanos de que escribieran a sus familiares pidiéndoles que no votaran a los comunistas. Se enviaron unos 10 millones de cartas. Querida prima María, ¿has pensado lo que significaría una victoria comunista para Italia? Sería terrible. Italia sería gobernada directamente desde el Kremlin. Mira lo que pasó en Checoslovaquia. Tienes que darte cuenta de lo seria que es la situación. Deberías leer lo que dicen los periódicos aquí. Escúchanos. Te ruego que no votes a los comunistas en estas elecciones. Tu primo Luigi. Fue una iniciativa muy inteligente porque así llegó directamente a las familias. Después de medio siglo de emigración, en América vivían cientos y cientos de familias italianas. Las cartas que sus familiares les escribieron desde Estados Unidos, animándoles y pidiéndoles que no votaran al Partido Comunista, influyeron mucho en la población. Pero no bastaba con escribir cartas. La CIA, de reciente creación, decidió pasar a la ofensiva. Lo que la CIA necesitaba era tener la autoridad suficiente para desarrollar un programa de acción encubierta. El general Marshall sabía que la situación en Italia era crítica. Se trataba del partido comunista más grande del mundo fuera del Imperio Soviético. Como carecía de la organización necesaria y sabía que el Departamento de Estado no podría realizar lo que quedaba pendiente, dijo personalmente: tenemos que explorar los medios de conseguir la autoridad suficiente para iniciar un programa de acción que desafíe